Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a hacer la presentación del libro de Diablo que acaba de salir al mercado. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la sala y muchas gracias también a FNAC que nos ha acogido en esta magnífica sala, en el foro, en el FNAC de Triangle de Barcelona. Esta presentación la estamos haciendo a mitad de junio de 2025 y la estamos grabando en vídeo con la idea también de poder llegar a un público más amplio, teniendo en cuenta que para nosotros es casi un evento muy importante hacer la presentación de este añorado y esperado libro de Diablo Ediciones, un libro muy especial, que lleva este título de San Julián, la fantasía ilustrada. Es un libro de más de 500 hojas, prácticamente con más de 500 ilustraciones, hay algunas que hay varias ilustraciones en una, y un libro de una calidad excepcional, ¿no? Es un libro de un gramaje especial, con un peso adecuado, y que no es exactamente mate, no es brillante, pero es una calidad que permite una visualización de los dibujos realmente espectacular. Es de una calidad excepcional y es una gran edición, ¿no? Y hay que felicitar a la editorial en estas iniciativas, que yo creo que es importante que haya un esfuerzo también por parte editorial de tirar adelante un proyecto de esta magnitud, ¿no? Sobre todo en España, que hacía mucho tiempo que no veíamos un proyecto de esta magnitud. Hay que decir también que coincide en el tiempo con un libro de Diablo Ediciones que se llama Warren, la editorial que revolucionó los cómics, de Eduardo Martínez Pina, nuestro compañero Eduardo, que el libro este se publicó en abril de este año también, hace 2 meses, y es un libro que os podría recomendar como complemento a este libro de ilustración, ¿no? Es un libro que explica la historia de la editorial Warren, y hay una parte muy importante de la historia de Warren que San Julián es protagonista, y por lo tanto es una lectura añadida, digamos, a la presentación de hoy, que yo pienso que es muy interesante. Hay que decir que el libro que estamos presentando hoy cuenta con textos de Manuel Audat, de Marcos Ordóñez y de David García Sariñena. Y también decir que la maquetación y el diseño ha estado a cargo de Raúl Núñez en Rolo, nuestro compañero Raúl, y agradecer también al director de Diablo Ediciones, a Lorenzo Pascual, que ha tenido la iniciativa de tirar adelante este proyecto que esperemos que sea exitoso para que pueda continuar, porque me decía Manuel mientras estábamos aquí hablando que hay material para varios libros, y esto en realidad es un libro recopilatorio, un extracto de la trayectoria profesional de San Julián. Lleva apuntado aquí un pequeño índice, no es exactamente cronológico, pero sí que en los primeros capítulos hay lo que habéis llamado primeros trabajos, donde hay algunos ejemplos de trabajos en el ámbito del cómic y del cine. Luego hay un capítulo muy interesante de cubiertas e interiores de libros, y luego ya hay capítulos temáticos que ponen personajes de cómics, monstruos, la etiqueta monstruos, estrellas de cine, espada y brujería, y por último hay un capítulo muy especial a un personaje muy querido como es el de Vampirella, ¿vale? La idea es hacer una charla con Manuel. A mí me gusta mucho hablar con los autores sobre el proceso creativo, ¿no? Pero en el caso de tu obra, que estamos hablando de más de 60 años, me gusta mucho pensar en los inicios, ¿no? En los inicios, yo he sido profesor muchos años de la Facultad de Náutica de Barcelona, ahora ya no lo soy, pero conocí a muchos marinos, y pensaba que la gente del mar era muy diferente a la gente, nosotros nos llamábamos la gente de tierra. Y la gente de mar, yo les decía que eran diferentes a nosotros, que eran personas con una visión del mundo muy abierta, muy apátrida, muy sin fronteras, muy respetuosa también con los riesgos, porque al final en el mar tienes que ser respetuoso, muy disciplinada, gente muy disciplinada.
Y yo creo que ese perfil de tus primeros estudios en la escuela de náutica, yo creo que eso al final te ha ayudado en tu profesión. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación. Bueno, me ha ayudado en el sentido de que yo, por mi familia paterna, todos formaban parte del mar. Y las historias que yo veía a mi alrededor siempre eran sobre el mar. Y crecí con esa idea. Además, yo he nacido muy cerca del mar, en Barcelona, en la parte de Correos. Y bueno, era mi ilusión. Por eso ingresé en la escuela náutica. Pero a la vez, sin yo darme cuenta, me pasaba el día dibujando. Ya. Era algo que hacía sin querer, no le daba importancia. Bueno, para ayudar en mis estudios, pues me fui creciendo, ingresé en la náutica y empecé a trabajar de alguna manera para poder conseguir unos dineritos. Y así me entró la locura a la vez de ser dibujante de historieta. Mi idea principal, aparte de seguir el camino de mis padres de ser marino, me entró la idea de ser dibujante de historieta. Y quizás porque lo leías en las lecturas. Bueno, ¿no? como todos, a todos nos ha pasado, pues en mis manos corrían tebeos. Claro. Porque lo del cómic es algo que yo no conocía. Para mí eran tebeos. Claro. Era el tebeo, y bueno, era una ilusión también que tenía. Y además, siempre he tenido también siempre me ha atraído mucho el cine. Me ha gustado siempre el cine. ¿Cuál era una solución para yo poder pagar mis gastos? Pues dibujar, era lo que sabía hacer. Entonces, lo de la historieta es algo un poco más tardío, pero mi gran amor al cine me hizo presentar unas pruebas en las productoras, en las distribuidoras de cine de Barcelona. Y así, presenté unas pruebas en la Warner, presenté unas pruebas en la Metro, en la 20th Century Fox, Hispano Fox Film en España, y conseguí unos trabajitos. Esto estamos hablando de finales de los 50. Estamos hablando, de los 60, sí, ¿no? a finales, estamos hablando ya sobre el 57, por ahí yo diría. ¿Qué pasa? Que en la misma Hispano Fox Film, el director un tal Vistany, director de la productora, editaba unos cancioneros y a la vez editaba unas historietas. Él tenía facilidad, claro, estaba en la productora de la 20th Century Fox, tenía facilidad en conseguir permisos para los guiones de las películas. Entonces empezó con una colección de historietas de 10 páginas, que eran 10 páginas sobre una película. O sea, como tenía esa facilidad, 10 páginas sobre una película. Como yo hacía los fotomontajes, no se me daba gran trabajo en la Hispano Fox Film. Se me daban los fotomontajes, algún cartel, alguna cosa, pero muy, muy sencilla. Entonces, para ayudarme ellos también, pues me dijeron, producimos unas historietas y podrías rellenar los bocadillos. Se puede rellenar los bocadillos. Y dije, hombre, claro, para mí todo era una ganancia, ¿no? Entonces rellenaba los bocadillos, se me presentó al dibujante de los 2 primeros ejemplares y hablando con el responsable de esas historietas, me dijo si me atrevía a hacerlas yo. Ese fue el primer paso, yo creo, a introducirme en lo que eran los tebeos, las historietas. Claro. Y empecé a hacer esas historietas para la Hispano Fox Film. Que en el libro vemos algunos ejemplos, ¿no? Claro, hay algún ejemplo, son los comienzos. También hay algún ejemplo en el libro, si lo veis, de los fotomontajes que hacía. En Hispano Fox Film había el dibujante el que era el dibujante que llevaba toda la publicidad de la 20th Century Fox en España,
que era un tal Sorigó, el ilustrador que era el de la casa. Y es el que se llevaba al gato al agua en el sentido de que toda la publicidad se la llevaba él. Pero los fotomontajes era que yo me encargaba de ir a los archivos, se estrenaba una película, él hacía las tintas, hacía los dibujos a tinta y los carteles. Pero yo iba a los archivos y buscaba las fotografías adecuadas, las pegaba y como rotulaba bien, había empezado haciendo las letritas de los tebeos, pues hacía lo que se llamaban fotomontajes. Iban a las revistas y eran fotografías pegadas, pero todas rotuladas por mí, el título, los actores y tal. ¿Qué pasa? Que de alguna manera yo pensé, yo aquí he de hacer algo para no pegar solo fotografías. Y aquí veis unos ejemplos de Deborah Kerr, de Solo Dios lo sabe, en la que me atreví, la muchacha del trapecio rojo, me atrevía a hacer un dibujito del retrato en lugar de pegar la foto. Me arriesgaba a que me dijeran, no lo queremos. Pero no, me funcionó y iba haciendo los fotomontajes, pero ya introduciendo algún dibujo a lápiz, eran carboncillos, y a la vez me gané a hacer las historietas, acabé haciendo las historietas, rotulándolas y haciendo la portada. Bueno, en ese tiempo, en la misma agencia, de la misma parte de publicidad de la Fox, vieron que mi ilusión por lo que era hacer los tebeos, por lo que era hacer dibujos para tebeos. Y me dijeron, ¿por qué no pruebas en Editorial Bruguera? Presenta unas muestras y vete a Editorial Bruguera. Y bueno, lo intenté, hice alguna cosa, pero uno de los tebeitos que hice para la 20th Century Fox, no sé si era Alaska Tierra de Oro, yo solo presenté, dio la casualidad de que el que me encargaba esto, que estaba en distribución de la Fox, veraneaba en Sitges. Y yo en verano iba a Sitges con mis padres. Entonces voy y le presento un tebeo acabado, ya rotulado también, la portada, se lo presento, él estaba sentado en la puerta de su casa, allí en la playa, y se lo entrego para cobrar, claro, yo quería cobrar, era mi mes. Y allí había un profesor de restauración de Bellas Artes, y vio ese tebeíto, y me dijo, estás perdiendo tiempo, tienes que tomártelo en serio, esto de los tebeitos y estas cosas. Y ¿por qué no te matriculas en Bellas Artes y aprendes lo que hay que aprender para el oficio, ¿no? Para dibujar bien, dibujar mejor y tal, vale, y yo, pero si estamos ya en verano y... No, preséntate en septiembre, aprobarás. Y ahí fue donde realmente yo ya ingresé en Bellas Artes y ahí fue donde aprendí técnicas, claro. Fue donde empecé a pintar, porque yo no había pintado nunca. Yo dibujaba. Claro. Si lo veis en el libro al principio, son dibujos a tinta, son cosas, no hay pintura. Porque tinta. Claro, si yo quería ser marino y me dediqué a hacer de pintamonas para ganar un dinero, claro. Pero no pinté nunca. Entonces, en Bellas Artes, bueno, se me aplaudía un poco, los profesores me aupaban un poco en el sentido de que dibujaba bien, pero nunca me dijeron que pintara bien. Nunca, no fue nada que yo hiciera bien. Y ahí fue donde realmente me entró el gusanillo de verdad de hacer las cosas como había que hacerlas. Claro. Bueno, esta mentalidad que te decía antes de la gente del mar, eso te hace tener esta capacidad emprendedora, ¿no? de formarte, de estudiar. De hecho, por muchas intervenciones que haces en entrevistas, yo creo que has estado estudiando siempre, ¿no? Siempre estás pensando ideas nuevas, buscando innovaciones, técnicas nuevas, ¿no? Sí. Ser un poco diferente también, ¿no? Del resto, ¿no? No siempre se logra. Yo he sufrido mucho al principio, como os cuento. Como no se me había ocurrido nunca pintar, y según mis profesores, yo como pintor no tenía futuro ninguno. Y he sufrido mucho. Cuando empecé a hacer en Bellas Artes, conocí un compañero allí
que me dijo, ¿por qué no? Siempre es la misma historia, por casualidad, alguien me presenta a alguien. ¿Y por qué no pruebas y te vas a una agencia de dibujantes y les enseñas lo que sabes hacer? A ver qué sabes hacer. Entonces, bueno, ¿y a qué agencia puedo ir? Me dieron la dirección de Selecciones Ilustradas, me voy a Selecciones Ilustradas con unas muestras, pero siempre yo seguía en la mía. Llevo unas muestras de Selecciones Ilustradas, pero de dibujos a lápiz y a tinta, de tebeos. Muestras de tebeos, para hacer tebeos. ¿Y habías trabajado en ese momento en Bruguera? En ese momento sí, pero en Bruguera, mi experiencia en Bruguera no fue muy buena porque el trabajo que me dieron, se me prometió una especie de libro de cromos para un libro de cromos y tal. No se me dio, pero me dijeron si quería ayudar a otro dibujante. ¿Cuál era la ayuda? La ayuda era que este dibujante me iba a dar sus historietas a lápiz y yo las tenía que hacer a tinta. Y volvemos a lo mismo, pensé, bueno, es un dinerito que me va a ir muy bien y yo lo hago. Pero amigo, él me daba unos dibujos a lápiz de cada viñeta que yo tenía que reconstruirlo. O sea, allí no había dibujo ninguno, o sea, tenía que yo dibujar era como un boceto. Claro, un boceto, pero de lo más rudimentario. Era horroroso porque tenía que volverlo a dibujar con mi estilo, que no era el suyo, y además pasarlo a tinta. Claro, hice 2 historietas y lo dejé estar. Ya no seguí por ahí. Entonces, en Selecciones Ilustradas, yo presento mis pruebas para hacer cosas a lápiz, a tinta, para hacer tebeos. Y bueno, se me dio un trabajo, me llamaron, me dieron un trabajo. Hay aquí unas pruebas, me parece que hay de unas páginas de guerra, de una historieta primera que me dieron para Inglaterra, que eran de guerra. Eran unas historias de 2 viñetas por página, eran 90 páginas. Y empecé a hacerlas y a la vez en esta agencia había varios ilustradores, porque era una agencia de contratación. O sea, ellos conseguían trabajo y lo repartían entre los dibujantes. Había un grupito, que era el elegido, el importante, que hacían color. Y además de trabajar en estudio, ¿no? Es decir, que estaba ahí sí, porque las Selecciones Ilustradas de la época eran 2 pisos unidos, era el mismo piso, 2 pisos. Sí. Y uno prácticamente lo tenían los ilustradores a color, y en el otro estaba la agencia. ¿Qué pasa? Que mientras yo me pasaba un mes para hacer una historieta de 90 páginas, de 2 viñetas, y a tinta china, que es terrible, porque parece que no, pero la tinta china acaba con tu vista. Y los dibujantes de color, para ganar lo que yo ganaba en un mes, lo ganaban en 4 días haciendo una ilustración. Claro, era algo que, aunque yo no había pensado nunca en pintar, pero pensaba, aquí es como Groucho Marx, yo tengo que meter mano de alguna manera, porque esto no puede ser. Y entonces ocurrió que un guión que se me dio, el guionista no me lo acabó de dar, me dio medio, lo dibujé y el otro medio nunca me llegaba. Yo insistía y nunca me llegaba. Y yo estaba parado, claro, si no acababa este guión, no acababa la historieta. Si no haces la historieta, no cobras tampoco. Claro, o cobraba, sí, porque podía cobrar lo que hice media, pero si no hacía la otra media tenía un problema, lo teníamos todos. Claro. Bueno, y entonces en ese momento pensé, pues ahora es la mía, ya que se me tiene aquí olvidado, voy a hacer unas pruebas a color, y hice unas muestras del oeste, y se las llevé al director, a Tutén. Las vio, no le gustaron nada. Como él sabía que había probado también en Bruguera, me dice, esto se lo llevas a Bruguera y a lo mejor te lo aceptan porque no, por aquí no vas a ir. Volvemos a lo mismo, como pintor no valía nada, ¿no? Me molestó bastante, me piqué, desaparecí y 2 o 3 semanas después me puse a hacer en mi casa, en mi estudio, porque yo trabajaba. He de decir que en el estudio de Selecciones los ilustradores trabajaban todos juntos allí. Sí. Allí, yo no, yo estaba por suelto, además lo pintaba. Entonces me llama Tutén y me dice, pero hombre, te has molestado,
¿qué te pasa? Tal. Digo, no, hombre, sí, pero tengo otras muestras para ti. Bueno, pues tráemelas. Entonces se las llevo y le gustaron mucho, me lo tomé muy en serio. Me di cuenta de que además se podían hacer al óleo. Yo trabajaba con wax, que era el wax es muy duro y se te seca enseguida y no puedes trabajar bien. Y me dijo, no, si sigues haciendo esto yo te doy portadas. Y ahí ya me pasé directamente al color. Bueno, es decir, que tú también te animó a hacerlo al óleo porque decía que sí que se podía Me vender. decía que si hacía ese tipo de, como yo le había llevado esas muestras, él me las iba a comprar todas. Eso significaba que la agencia me pagaba la portada, se sindicaba. Sindicar quiere decir que se enseñaba, se hacían transparencias, se enseñaban por toda Europa, por diferentes países de a Europa. las editoriales donde ellos creían que se podían vender y se iban vendiendo. Al cabo del año tenías una sindicación que si se habían vendido, pues tenías más dinero. Sí, ibas cobrando como una especie de comisión de todo lo que se iba vendiendo. Claro. O sea, el mismo dibujo se podía hacer, se podía vender a varios países. Se podía vender a varios países. Y además empecé a tener bastante éxito porque se iban vendiendo. Yo cada año cobraba. Estuve así 9 años. O sea, cobrabas lo del año y de años anteriores. Claro, iba cobrando. Pero además, como iba haciendo producción cada mes, pues me iba muy bien. Entonces ya no volví a tocar la tinta china nunca más. ¿Para qué? Bueno, lo que decíamos hace un momento de la capacidad de esta emprendedora, ¿no? Es decir, también hay decisiones importantes profesionales que están relacionados con la parte económica, es decir, bueno, que me va a permitir tener una productividad más alta, ¿no? Es decir, que puedo cobrar más trabajando menos y con una proyección más importante, ¿no? Con la sindicación del dibujo también te permite hacer ingresos en el futuro que también te va a ir muy bien, ¿no? Y entonces esas son decisiones muy importantes. Sí, pero además piensa que en los años que te estoy hablando, en los años ya 50, en los años 60, aunque el hacer ilustración a color, hombre, era superior a trabajar en historietas, en tebeos, no era como para tirar cohetes. En España no. En España no era una profesión. No. Así como en casa ya tuve problemas por querer ser marino. Mi padre había sido marino mercante y tuve problemas porque él en realidad estaba en contra de que fuera marino mercante. Pero no lo veía una profesión, era muy lucida de uniforme, pero muy sufrida. Claro. Cuando le dije, con largas estancias cuando le dije fuera de que casa. me iba a dedicar a la historieta o a la pintura, me dijo, uy, aún peor. Aún peor. Sí, claro. Y entonces se podía ganar dinero, pero trabajando mucho. Claro. Yo llevaba unos meses buenos de ingresos, pero porque llevaba cada mes un saco de portadas. Claro. Como decías que los años 60 es una década dedicada también a muchas portadas de novelas, interiores de novelas, que también hay un capítulo que es muy importante para los aficionados porque hay muchísimas ilustraciones que son muy inéditas porque no las habíamos visto, pero esta parte en concreto de tus primeros trabajos y de esta década, digamos, de los años 60, que eso es muy difícil de que tengamos acceso a esas portadas, es decir, que esta recopilación para nosotros es como un tesoro también, ¿no? Sí, porque además ocurrió que cuando empecé a hacer estas portadas que hacían en el estudio los que tenían la sartén por el mango, que eran los ilustradores, los grandes de la agencia, se me perdonó la vida cuando hacía portadas, se me perdonó. O sea, nadie ahí me dijo nada, yo era el nuevo, el tío joven que llegaba allí, y bueno, hace portadas. Pero ocurrió que en los países nórdicos encargaban unas ilustraciones que se llamaban seriales, eran revistas periódicas, y dentro había novelizaciones. Esas novelizaciones llevaban unas ilustraciones. Y esos ilustradores ganaban más dinero trabajando, porque en España, en lo que fuera Italia, o lo que fuera para trabajar para Inglaterra, en historietas sí, en historieta estaba bien pagada la historieta en Inglaterra. Pero lo que les daba dinero eran estas ilustraciones hechas para los países nórdicos. Pero estos ilustradores, que estaban muy dotados, no querían hacer nada histórico, ni nada con complicaciones de estudios previos y tal. Y entonces, porque daba mucho trabajo. Ellos se cogían, porque se encargaban y se vendían muy bien las ilustraciones románticas,
que se solucionaba muy bien con fotografías. Tú siempre tenías, bueno, un conocido que tenía una novia, alguien que podías hacer unas fotos románticas y tal, y eso les daba pasta. ¿Qué pasa? Que cuando llegaba algo histórico lo rechazaban. Pero ahí estaba yo. Y tú decías que sí a todo. A mí es que además lo histórico me gustaba mucho. Y pensaba, estos no quieren algo que a mí me gusta mucho hacer. Hay más complejidad porque hay ambientación, Sí, pero hay vestuario. a mí me gustaba. Entonces Claro. pude entrar muy bien en lo que eran las novelizaciones, que aquí son muy difíciles de encontrar. Tengo alguna en casa, pero aquí no hay ninguna de estas. Y ahí ya sí que me fui afirmando muy bien. Hacía estos seriales para los países nórdicos, portadas todas las que podía, portadas western, portadas de detectives, lo que fuera de sindicación. Y estuve así pues 9 o 10 años trabajando así. Claro, ¿qué ocurre? Que el trabajar tanto, aparte de que me iba muy bien, porque claro, me daba unas ganancias, te hace aprender mucho. Porque es que yo me pasaba el mes pintando. Y se aprende mucho cuando estás trabajando mucho. Es como el que va al gimnasio. Cuantas más horas vas... Bueno, es el oficio, ¿no? Es decir, que Claro, eres, claro. Y eso me es ayudó. un artesano, digamos, Claro, del oficio. eso me ayudó mucho. Además, como tenía una verdadera obsesión con la ilustración, los que en esa época, y yo creo que durante todo el siglo pasado, se llevaron el gato al agua en la ilustración fueron los norteamericanos. Tú te hacías con un Life, te hacías con un Saturday Evening Post, una revista americana, y dentro había unas ilustraciones que eran verdaderos cuadros. Eran una maravilla. Estaba Norman Rockwell, bueno, lo mejor de lo mejor. Yo me iba al mercado de San Antonio a comprar revistas de segunda mano americanas para, claro, para hacerme con la ilustración. Me iba a las Ramblas, y en las Ramblas, para los turistas, vendían portadas traídas de Estados Unidos en inglés, claro, portadas americanas. Libritos y yo compraba americanos y te grabas el librito por la portada. Tiraba la novela y me quedaba la portada, claro. Y esa obsesión mía durante los 9 años, llegó un momento en que mis portadas del oeste eran más americanas que las que se hacían aquí. Claro, que las que se hacían aquí. Cuando llevó las primeras muestras Tutén a Estados Unidos, el mercado americano en Nueva York pensó, este tío es de los de aquí. Claro, porque me pasé, mi obsesión era hacer lo mismo que hacían ellos, porque para mí eran los mejores. Bueno, es parte del proceso de aprendizaje. Claro, y como eran los mejores, no me costó nada introducirme, porque hacía el trabajo que hacían ellos. Con la diferencia de que ellos tenían unos modelos tremendos. Las agencias americanas te proporcionan el modelo, te lo proporcionan todo. Y yo no, yo vivía de recortes de periódicos, de películas, de todo lo que cayera en mis manos para hacer lo mismo que hacían ellos. O sea, una desproporción enorme. Pero estaba en su línea y eso me facilitó el introducirme. Eso es la capacidad creativa que tenías tú, claro, de poder imaginarte la escena. Claro. O de poder, ¿no? Cuando en Nueva York empezaron a darnos trabajo, el único que iba manteniendo el tipo era yo, porque era el que estaba en su línea. Los demás dibujantes iban confiando, los ilustradores confiaban en ellos, pero siempre había alguna que fallaban. Y entonces yo pude ahí seguir. Y bueno, a partir de ahí contacté con Warren, contactó Tutén con Warren, contactó con Dell Publishing y a partir de ahí, eso fue en el 71 o 72, hasta hace 4 días he estado trabajando para ellos. Claro. También el sector editorial es muy conformista, ¿no? Porque me imagino que todo el mundo quiere, todas las imágenes quieren que salga algo de Rockwell o Fraceta. Y al final, no, digamos, si esto funciona, creo que todo sí, pero sea... lo que fue un problema, bueno, para mí y para muchos, fue el fenómeno Fraceta. Cuando yo ya tenía muy buen trabajo en Nueva York, en todas las editoriales, porque hacía todo tipo de portada de libros y sobre todo históricas. Aquella historia de las ilustraciones históricas que nadie quería, a mí me favorecieron siempre. Bonito, te dieron una experiencia. Sí, casi todo lo importante norteamericano de la época canadiense, me venía a mí, por eso, porque eran sobre temas históricos. Pero en cuanto hice un par de portadas fantásticas, y bueno, gustaban, pero todas empezaron a intentar que fueras otro Fraceta. Y eso para mí era muy malo. Para otros no lo sé.
para mí era muy malo, porque una cosa es parecerse por el tema, porque no te puedes escapar. Si el tema es de fantasía, siempre te relacionarán. Pero el que te pidieran que te parecieras y que fueras prácticamente igual que él, para mí era un desastre, porque yo quería ser yo. Bueno, es la falta de personalidad. Claro, y ese fue, pero lo fui capeando bastante bien. Fui apartándome dentro de lo que es la línea y fui haciendo mis Yo creo que sí, digamos, la idea es la identidad de San Julián cuando hay una ilustración. Pero que se durante sabe. un tiempo siempre tenías que aguantar el que te viniera la traducción y te dijeran, pero este guión que te enviamos, con estos personajes que te enviamos y con este resultado que queremos, que sea de tipo fraceta. Ya. Y ahí ya la habíamos. Ahí ya la Pero lo que decía no hace les un momento, hacía caso, ¿eh? es digamos, el conformismo Claro, editorial de que lo que claro, funciona claro. no lo toques mucho. No les hacía caso y yo seguía las mías. Yo les enviaba lo que me parecía bien. Y bueno, me lo iban aceptando. Y ahí pues no, ya no hubo problema y fui haciendo mi... Es que la experiencia tuya de los años 70 en Estados Unidos también fue muy positiva, con Dell y con Warren, Sí, y te permitía... que aquí en este libro, por eso te he dicho que tengo material para muchísimo más, porque hay una aquí selección. prácticamente no hay nada de mi carrera. Hay una parte pequeñita. No, porque claro, durante 40 y, ya te digo, Claro. más de 40 años, mi carrera ha sido portada de libro de bolsillo, o sea que habrá 15. Y por lo que no me conoce nadie, he trabajado para ellos en verdaderos... Bueno, no solo no te conocemos, sino que es difícil saber Se esa me obra, conoce es muy por lo difícil. de Warren, por las portadas de terror, que Claro. no es precisamente lo mejor que he hecho, por Conan y por Vampirella, que no hay más remedio, pero por nada más. Sí. Pero bueno, este tipo de obras nos permite conocer Pero esta oye, parte que durante un es muy tiempo difícil que nosotros conozcamos. Ha habido un bestseller que era típico español, el Tirano Blanc, fue un bestseller en la Warner Bros. Yo hice la portada. El nombre de la rosa fue un bestseller en Estados Unidos. Yo hice la portada. También para la Warner. Es la portada de la novela. De la novela. Sí. He hecho la portada de Que tienes una anécdota con Humberto Eco, de que le gustó mucho la portada. Humberto Eco, Humberto Eco era un gran aficionado al cómic. Sí, bueno, pues Humberto Eco encargó, o sea, su novela, el libro gordo, que estaba ya publicado en español, lo compró la Warner de Nueva York, lo compró la Warner para USA Canadá. Y lo compró para el libro de bolsillo. Y se me encargó la portada del libro de bolsillo. Portada, contraportada. Portada al humo y contraportada. Hago el boceto, lo aceptan. Hago la portada, la aceptan. Me ponen un precio que en aquella época era al lado de lo que había por ahí, era tremendo. Y se hacen unas primeras copias y Humberto Eco dice, no, considero que es una gran ilustración, pero a mí no me acaba de llenar, no explica lo que es el libro. ¿Sabes qué pasa? Que para vender un libro, el que compra un libro muchas veces sabe lo que va a comprar, pero otras veces compra el libro por la portada. Y yo lo sé, posible, lo sí. sabemos todos. Es posible. Claro. Cuando yo leí el libro de Humberto Eco... El nombre de la rosa no nos dice nada. Bueno, pero cuando leí el nombre de la rosa, sí, claro. Y Humberto Eco se hizo famoso después de ese libro. Sí, creo que escribió la del péndulo de Foucault o algo así, y no tuvo gran éxito. Pero él era un historiador y coleccionista de cómics, sí. Bueno, él era catedrático de semiótica en Italia y era uno de los grandes expertos en cómic en Italia y tenía libros muy pues importantes. les puso a la Warner en un brete, porque dijo, ya habían hecho una tirada, no sé qué habían hecho, porque yo recuerdo haber ido a Nueva York y todos los escaparates, todos estaban con mi ilustración. Hasta hicieron una especie de tríptico, un documento grande con todas las ilustraciones y tal. Dice, no, yo para vender el libro, que lo hacía siempre, cogí los motivos que creía que cuando tú estabas en el aeropuerto y te ibas a comprar el libro, te iban a traer para comprártelo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, tenías que poner a un monje, los monjes tenían que salir, pero no salía ningún personaje femenino más que una inspiración que hay en un sueño al final. Y había una serie de cosas, o el bufón, puse un bufón, porque vosotros sabéis
que trata de la risa. Ese libro es un pecado mortal, la risa en la Edad Media y tal. Entonces él dijo que no, que eso no. Y les puso a la Warner, les puso en un brete y lo recortaron. Bueno, dice, el monje le has de poner una rosa en la mano. Le pongo una rosa en la mano. Entonces recortan al monje, lo pegan y ponen detrás como una especie de cuadro medieval. No sé, lo hicieron a su gusto. Y así quedó. Me felicitó él, el mismo Humberto Eco, pero no quedó el libro bien. Y entonces la Warner, me pidió perdón, me dijo, esto te hemos hecho, no, y a vosotros también. Y me dijeron, pero para que nos perdones del todo, nos vas a hacer como te dé la gana, te prometo que lo vamos a publicar, el Tirano Blanc vuestro, el Tirano Blanc de Martorell. Hice la portada, es verdad, portada, lomo contra portada, la editaron y perfecto. Pero, y por cierto... O sea, una edición del Joan Martorell en inglés. Y tiene... Sí, en inglés. Además fue bestseller este mes en Estados Unidos. El Tirano Blanc fue un bestseller ese mes. Me pidieron hicieron una especie de fiesta tributaria a Humberto Eco y no sé quién más y tal. Y me pidieron esto os lo digo porque me ha pasado con muchas cosas. Y le hicieron un evento y me pidieron por favor si les podía enviar el boceto y la portada, la ilustración. Porque yo por las ilustraciones cobraba derechos, no vendía, yo nunca he vendido ilustraciones a Estados Unidos ni a nadie, después tal vez sí, pero entonces no. Yo lo que cobraba era por los derechos de autor, la obra siempre era mía. Pues ¿Eso quiere decir que el original te lo quedabas tú? Claro. Ah, está bien. Tenían la obligación de devolvérmelo. La agencia pasaba, todos pasábamos y muchas ni volvían, ni se perdían. Bueno, es un desastre, sí, sí. Pero el boceto del nombre de la rosa y la ilustración del nombre de la rosa, no sé quién los tiene. Ostras. Se enviaron a ese evento y desaparecieron. Alguien tiene que tener un tesoro en casa. Alguien, sí, como otras muchas. Claro, claro. Pero en este libro, toda mi carrera de portada de libro de bolsillo, que he hecho cientos, no hay prácticamente nada. Hay una parte muy pequeñita. Bueno, hay en los primeros capítulos que dedicas a estos trabajos primerizos y para que se conozca se conozca tu obra. Y luego, digamos, la forma en que está estructurado el libro, que son por temáticas, ya está como desordenado. Es decir, que el que tenga una ambición de saber la evolución de tu obra va a tener aquí un popurrí porque está todo mezclado cronológicamente, ¿no? Hay una parte muy importante que tiene una relación muy estrecha con el cine, que el cine siempre te ha acompañado, ¿no? Sí. Aquí hay películas, hay personajes, hay actores, hay, bueno, incluso Conan y Schwarzenegger acaba viniendo también del ámbito cinematográfico, ¿no? El cine siempre te ha acompañado, pero también te ha influido en tu estilo, es decir, al final las ilustraciones, no sé si estás de acuerdo conmigo, que las ilustraciones se tienen que leer también. Sí. Las portadas se tienen que interpretar. Sí. Yo lo intento. Las portadas se tienen que interpretar. Sí. Las portadas al final es una imagen estática de algo que acaba de pasar y que está a punto de pasar, ¿no? Y hay una gran componente cinematográfica en tu obra también, ¿no? En este sentido. Sí, y además hay una cosa que ha perjudicado ya no solo a mí, sino al ilustrador español. Porque ahora tenemos todos los adelantos. Yo si ahora se me encargara un póster de cine, yo hago el boceto y por medio del ordenador lo reciben ya. Ah, es inmediato. Claro, es que eso es algo que las personas que estáis aquí, claro, no podéis saber. En mi época era muy difícil hacer llegar un trabajo a Estados Unidos. Primero por sus prisas. Que todo era por correo, te podía tardar un mes en llegar una carta, ¿no? El boceto tenía que ir al fotógrafo de la agencia. El fotógrafo de la agencia hacía una foto del boceto y se enviaba por correo. Cuidado, que enviaba por boceto a Nueva York o a California, es igual. Llegaba el boceto allí, la productora, si te encargaba un póster, pues te aprobaba el boceto o no.
Si te lo aprobaba, eso sí, por correo te decía, hemos aprobado el boceto. Como yo lo tenía en mi estudio, yo podía hacer el original. Hacía el original, estábamos en lo mismo. Hacías el original y ese original se tenía que llevar al fotógrafo de la agencia. Para llevárselo había que esperar que se secara. Yo trabajo al óleo. Claro. Puede tardar 3, 4, 5 días en secarse. Llevaba, lo fotografiaban, lo enviaban por correo. Por barco, por avión, bueno, pues imagino que por avión, porque por barco ya, no te digo. Y entonces siempre llegaba tarde. Allí siempre había un americano, y además buenos, y había ilustradores americanos que vivían allá al lado. Esto hay que explicar a la gente lo que es el mundo Claro, antes y después de Internet. Claro, en aquella época eso no podía ser. Yo he perdido, y claro, ¿qué pasa? Que yo he perdido trabajos muy importantes de cine por eso, porque les corría prisa. Todo lo quieren para allá. Sí, incluso me han aprobado un boceto y me han dicho, entiéndelo, no podemos esperar que lo hagas, te pagaremos el boceto y ya nos encargaremos. Y que lo haga otro, claro, a que esté allí al lado. Claro. Y he perdido encargos muy importantes. Y no solo yo, imagino que otros ilustradores también. Y Y luego vino también, ese es un problema muy grande que aquí no se explica. El ilustrador tiene algo en su contra que hay que tener en cuenta. El ilustrador tiene unas fechas. Yo si soy pintor, quiero hacer una exposición, preparo una exposición con todo el tiempo del mundo, la preparo, la expongo, vendo o no vendo. Pero si tú tienes un encargo de una editorial importante y quieres mantener ese trabajo durante años, que es lo que yo he intentado y he conseguido, tienes que mantener... si te dicen que ha de estar para el jueves, ha de estar para el jueves. Claro. Y si hago una ilustración, tiene encima las prisas. Hay ilustraciones aquí que las he tenido que hacer en 2 días. Claro, esa misma ilustración, si la veis y tenéis un mes para hacerla, o un mes y medio, pues bueno, quedará bien. Pero si la tienes que hacer en 4 días, 3 días y medio, pensar que como no se me seca, incluso tengo que buscar de trabajar de aquí para acá. Yo no puedo poner el brazo encima de... Si pinto a la derecha, no puedo luego poner el brazo en la derecha porque no se me seca ese día. Tengo que ir a trabajar. Vale. Tienes que empezar por la izquierda. Claro, tengo que... El ilustrador tiene que buscarse una técnica para poder ir trabajando a medida, y empleos secativos, claro, a medida que yo sepa que lo que pinto hoy, mañana no lo voy a poder tocar ni ponerme encima. Sí. Eso tengo que el proceso industrial te afecta a la parte y tengo creativa. 4 días para hacerlo. ¿Qué hago? Si empiezo por aquí, igual el trabajo más complicado es por aquí. Si empiezo por aquí y no lo acabo, es un problema. Y eso hay que superarlo. Sí. Que, por cierto, yo recomiendo no ver el libro contigo al lado, porque yo creo que tú eres el crítico más importante tuyo, ¿no? Porque seguramente como aquí hay, digamos, trabajos de 50, 60 años, hay una evolución y te he visto a veces diciendo esta ilustración yo la cambiaría ahora. Entonces, bueno, pues esto para nosotros es una obra de arte y tú dices, no, esto ahora la cambiaría. Además es un problema porque a veces te sabe mal entregar algo que no te acaba de gustar. Claro, pero eso solo lo sabes tú. Claro, pero lo tienes que entregar porque si no entregas mañana te dirán, no, pues ya no lo queremos, hombre, ya está bien, ya te hemos avisado, ¿no? Sí. Bueno, y aparte que hay obras muy importantes, muy conocidas tuyas que siempre dices, esto lo hice en pocas horas. Yo, sí, bueno, pero... sí. Y piensa que eso también le pasa al pintor normal. Nunca hay nada que te quede a tu gusto. Tú te vas a dormir y al día siguiente te levantas, lo ves, y siempre hay algo. Allí siempre hay algo que no acabas tú de ver claro. Lo que pasa es que hay obras que puedes hacer, de acuerdo que lo puedes haber hecho en pocas horas o pocos días, pero que son gracias a que llevas 40 o 50 años trabajando. Sí, es lo que te decía. Esa es la realidad. Claro. Esa es Vas la aprendiendo una técnica. Ya desde un principio yo mezclo un poquito, como trabajo con óleo, mezclo un poco el disolvente con secativo de cobalto, que eso hace que se seque algo antes. Está bien. Porque si no podría ser. No podría ser. Pero ahora con lo que dices con el internet te ha ayudado a dejar reposar claro, el óleo. Ahora si estuviéramos en los 70, habría encargos. Yo he perdido encargos como Braveheart de Mel Gibson, se perdió por el tiempo. Que es que, claro, entre que haces el boceto y la pintura, la productora no está para perder. Y además estos del cine siempre van
corriendo y Todo es para el rápido, último momento. y cambia, y además hasta los actores igual de un día para otro te lo cambian, no sé, y se pierde mucho. Claro. Esa aventura americana de los años 70 tiene su miga, no era fácil, ¿no? O sea que aquí en el libro, al final, en esta parte que es muy cinematográfica, hay de todo, ¿no? Hay encargos, hay también Sí, trabajos de encargos Sí. de particulares, que son muchos dibujos que son inéditos, ¿no? Sí, que no se porque conocían, ¿no? incluso hay algunos que son fastidiosos porque puedes hacer un trabajo, gustarle a alguien y otro pedirte el mismo. Ah, Hazme uno igual y llega un momento que de un dibujo te pueden pedir 5 iguales, ¿eh? ostras. Tienes que decir que no, claro. Sí, porque tú eres amigo del que lo ha comprado. Sí, sí, Y te te gusta este me ha mucho. gustado. Claro, y eso no es un problema Sí, de sí. la maquinita. De Sí, sí, que no eres una, sí, sí, Claro, una y máquina además cuantos en más cadena. haces, menos valor tienen. Claro, tienes que hacer variaciones. Claro, Tienes que hacer variaciones. claro. Y luego hay muchos trabajos de cine que son encargos de particulares. Son personas, por ejemplo, que le han gustado, si le ha gustado mucho el Señor de los Anillos, o le ha gustado mucho aquella de las espadas, ¿cómo se llama? Aquella serie de televisión también muy importante. Juego de Tronos. Pues claro, te encargan el cartel como tú lo ves. Sí, sí, bueno, pasa que hay las galaxias, hay Juego de Tronos, hay de todo. Pero bueno, eso ya es otra cosa porque ves, en ese caso, cuando es un encargo que te hace alguien con el que tienes contacto y que no tiene prisa, ya es otra cosa, ya puedes trabajar con más tranquilidad. Ya. Que eso nosotros ahora lo agradecemos porque esos son trabajos que no eran visibles y No, que no, ahora no, hemos tenido no, la oportunidad. no. Ahora que hemos hecho un repaso así muy rápido por tu obra, ¿qué sensaciones tienes con este libro en la mano, ¿no? Es decir, ¿qué te ha parecido una vez que me lo ha has tenido en la parecido un mano? libro para el que lo esperaba, porque durante mucho tiempo mucha gente ha acudido a mí pero me han preguntado, ¿cómo es que no hay un libro tuyo? Hombre, libros míos hay, porque se han editado 2 en Estados Unidos, como 3. Sí. En Inglaterra también se han editado 2. En España nunca. Bueno, el de España venía de Francia. El primero, ¿no? sí, el primero que editó Norma, que editó en Francia, sí, el primero. El primero, el de Norma, venía de Glenat. De Glenat, no, pero fue el que se editó en Norma. Lo que os contaba antes, las editoriales tenían la obligación de devolverme los originales. Alguna editorial, como tenía problemas con sus haciendas, me los devolvían, pero otros no. Claro, por sus haciendas iban y veían que tenían un material que no les pertenecía. Vale. Y tenían sus problemas y no los devolvían. Pero llegó un momento en que yo en Nueva York tenía un montón de originales de varias editoriales que nadie me devolvía. Es un patrimonio. Y los fui a buscar. Los fuiste a buscar en persona. Sí, los fui a buscar, que además es curioso, cuando volví con ellos, en el aeropuerto me pararon y se los quedaron. Porque era la aduana. ¿Y dónde vas con esto? Yo, pero esos son míos. Sí, tuve que demostrar que eran míos, volver varias veces. Y de esos que recuperé en ese viaje, te podrían haber hecho dibújeme usted esto, a ver si es capaz de hacer lo mismo. Se solucionó de una manera muy tonta, porque llegué al final después de ir 2 veces y ir a varias personas, acabé con uno que parecía el que más mandaba, no lo sé, pero me dice, esto lo arreglamos rápido. Dice, usted se va allí al rincón y pone su firma, y si coincide, y vaya animalada, porque si soy un falsificador, ya sé cuál es lo primero que harías. Hombre, claro, ya sé cuál es mi firma. Y me los devolvió todos. Poco después salieron unas órdenes, tú ahora puedes viajar. Tú ahora puedes llevar una maleta en el aeropuerto llena de ilustraciones, si van contigo. Sí. Y puedes ir a donde quieras con ella y bajar y no pasa nada. No pasaría nada. Pero antes no. Sí, sí. Bueno, me explicabas que tú has sido disciplinado de tener una copia de todo lo que has ido haciendo y que eso permite ahora hacer este tipo de libros. Sí, aunque he perdido muchos, ¿eh? Sí, me imagino, claro. Otros los tengo en transparencias y originales, pero bueno, de casi todo lo tengo. Pero originales habré perdido alrededor de un 40% de mi vida, de mi carrera, no sé dónde está. No sé dónde están. Bueno, muchos perdidos y otros que... Porque ni los he vendido, ni... No sé dónde están. Los tiene... Yo he visto, incluso hay compañeros en Estados Unidos que me han dicho, tengo un original tuyo. ¿Y dónde lo has sacado?
Lo he comprado. Claro, sí, sí. Bueno, lo has comprado, pero a mí no. Bueno, pero eso que le haya comprado la editorial. O No, lo que y sea, les ¿no? perdono porque pienso que es verdad, lo han comprado y con Sí, factura, sí, ¿eh? lo han estafado Sí, pero es que es caso. mío, yo podría Sí, decir... sí, sí, no, tú podrías pedir la reclamación. Sí, ¿no? sí, los compran con factura y tal. Sí, los sí, tienen sí, ellos. sí, sí. Bueno, en cualquier caso, esta disciplina y esta rigurosidad de mantener un histórico de todo lo que vas haciendo, eso nos permite ahora disfrutar Sí. de este libro y de todos los que puedan venir, porque decías que hay para varios libros. Bueno, sí, yo encantado, yo sí puedo ir. Solo Bueno, cuando se me encarga un boceto, aquí veréis que hay bocetos. Yo con los bocetos soy muy laborioso porque en el boceto que hago a lápiz, con mucho detalle, yo ya prácticamente lo veo en color. O sea, aquí hay algunos casos en que hay a la Sí. izquierda la imagen en lápiz Sí. y a la derecha en Bueno, color, pues, ¿no? hay algún, y además, Pues es muy interesante porque vemos el proceso creativo, ¿no? hay algunos bocetos que los hago al mismo tamaño casi que el original, Claro. grandes. Y entonces, solo de bocetos tengo para un par de libros como este. Solo de bocetos. Sí, 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 sí. Oye, muy interesante y hay que decir que depende del público. Es decir, Sí. Bueno, nos decía la editorial que la sensación es de que está casi agotado y prácticamente lleva 10 días en las librerías, con lo cual... De que se me aprecie y encantado de que la gente pueda disfrutarlo, no sé. Sí, yo creo que... Yo que sí. haciéndolo lo he disfrutado. O sea, haciendo toda mi vida mi trabajo, yo lo he disfrutado. Si hay más personas que lo puedan disfrutar, Claro que sí. encantado de la vida. Claro que sí. Y agradecido, además. Nosotros muy, muy contentos. ¿Tienes alguna cosa que quieras añadir en la charla? Que, No, para ir acabando? una cosa que sí que quería, y que creo que prácticamente lo he dicho, y es esta situación que tiene el ilustrador de que incluso vosotros, si veis el libro, habrá cosas que igual nos gustarán o que se notan defectuosas, pero pensar en las prisas. La inmensa mayoría de estas ilustraciones no he tenido el tiempo suficiente Bueno, para hay una historia digerirlo, detrás, ¿no? claro. Hay una historia detrás de que tienes que entregarlo, Claro, lo que claro. sea. Hay muchas cosas que ni enseñaría. En fin, no acabo y me acaban de gustar, pero hay que hacerlas. Y hay que saber cuándo lo has terminado. Y nosotros agradecemos al editor que no te haga caso y las publique. Venga, pues sí. Oye, pues ha sido un placer hablar contigo Yo- y te agradezco muchísimo la Yo generosidad que has contigo y tenido. agradeceros además a todos los que habéis venido y bueno, a ver si os gusta, Claro que sí. Muchísimas gracias por todo, Manuel. Venga, vosotros. Y a mucho todos éxito. vosotros. Muchas felicidades. Gracias. Sí, 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 sí.